Momento y a todos los que nos están mirando a través de este medio de comunicación, reciban la bienvenida y démosle gracias a Dios por el privilegio que nos permite enseñar esta palabra a través de su Santo Espíritu, porque Él es el que nos va a enseñar lo que tenemos que decir, lo que debemos de analizar. El tema que corresponde para este día es Hebreos 8. El tema a tratar he puesto el título que dice Sugerencias divinas o propuestas divinas, que viene siendo lo mismo, ¿no? Miramos por qué sugerencias divinas. Porque miramos que las sugerencias divinas nos enseñan a cada día a dar lo mejor de nosotros, a que si nosotros hacemos propuestas de acorde a la voluntad de Dios, Dios va a hacer muchas cosas en nuestras vidas, nos va a llevar a un crecimiento espiritual. Pero para nosotros adquirir ser esas personas que proponemos cosas buenas a las personas, tenemos que también seguir el ejemplo de Cristo. Mirando lo que pasó ¿por qué decimos que el ejemplo de Cristo? Miremos en Hebreos 8:1 que adquirió Jesús después de que Él tuvo ese nivel espiritual. Capítulo 8 de Hebreos, versículo 1 y 2. Bueno. Versículo 8, capítulo 1, versículo 1 y 2. Hebreos 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces miramos allí que Jesús, para ahora estar sentado a la diestra de Dios Padre, sabemos que nadie se va a sentar en un trono sin haber hecho un trabajo. Todas las personas que si queremos alcanzar un descanso, sea en lo físico o en lo espiritual, tenemos que haber trabajado, tenemos que haber, digamos, hoy nos proponemos hacer un trabajo, sea en lo físico o sea en lo espiritual, nosotros hacer esa ofrenda, entregar nuestras vidas, esa disposición, eso es lo que nos propone Dios, de que nosotros también seamos esos partícipes de esa ofrenda, que trabajemos en su obra. Si algún día queremos alcanzar ese descanso, queremos reposar en los brazos del Señor, porque si nosotros le trabajamos al Señor, también nosotros tendremos ese descanso de la que nos habla Jesús, dice que Él ahora está sentado en el cielo. ¿Cuántos de nosotros después de haber hecho un trabajo tenemos un descanso y tenemos como que de algo nos liberamos? Porque si de pronto tenemos, digamos en lo físico, tenemos ropa que jabonar y la logramos terminar después de que la lava y mira que está toda ya lavadita, uno mira y dice, por fin la lavé, y uno se siente como descansado, como que de algo se ha librado y adelante. Y así es Jesús, Él también dice que Él se sentó y ahora está descansando en el trono celestial. Pero miremos para cuál fue el trabajo del Señor. Hebreos 8, 10, 12. ¿A qué se refiere el trabajo del Señor Jesús? Hebreos 8, 10, 12. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Perdón, pastor, de Hebreos 10, 12. 12, ¿no? 10, 12. 10, 12, Hebreos 10, 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces miramos que dice, Dios nos ha consagrado porque Jesucristo hizo la voluntad de Dios. Bueno, lo importante es que dice que Él se entregó en su cuerpo, Él entregó todo su ser, Él debilitó toda su carne. Ese es su trabajo, ese es el trabajo que Dios nos invita a nosotros, que también nosotros ofrezcamos nuestro cuerpo. Miramos en Hebreos 10, 5 dice, porque Cristo al entrar al mundo dijo,
No quieres sacrificios ni ofrendas, sino que me has dado un cuerpo. Entonces, si nosotros como somos seres espirituales viviendo en este cuerpo es pasajero, pero si nosotros lo ponemos al servicio del Señor, Dios nos va a utilizar nuestras manos, va a utilizar nuestros pies, va a utilizar todo nuestro ser, como dice Jesús, me has dado un cuerpo. Ese cuerpo de nosotros depende cómo lo utilizamos, para el bien de la sociedad, para el bien de nuestras familias, o como decimos ahora, muchos lo utilizan para los vicios, muchos lo utilizan para degradar ese cuerpo, para martirizar ese cuerpo. Muchos cuerpos son martirizados con tatuajes, muchos cuerpos les meten vicio, muchos cuerpos los utilizan mal, pero Jesús dice, no quieres sacrificio, sino que me has dado un cuerpo. Por eso Él alcanzó ese nivel espiritual, porque Él entregó todo su ser, Él entregó todas sus fuerzas para el servicio de Dios. Esa es la manera que Dios también quiere de nosotros, que nosotros también nos entreguemos, primero buscando de Dios, eso es lo que nos quiere decir. Tenemos este cuerpo, pero este cuerpo que lo utilicemos para el servicio de Dios, compartiendo aquí estos momentos con los hermanos, aprendiendo más de Él, llenando este cuerpo con todo lo que nos enseña. Libres de hacerlo o no hacerlo, como cuando nosotros hacemos el para el bien, lo primero que hacemos es beneficiarnos nosotros cada vez. Pastor, ¿sí la encontró? 13 al 19. Compartiendo para las necesidades de los santos. ¿Sí, no? Sí. Practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos en los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociaos con los humildes. No seáis sabios en vuestras propias opiniones. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces miramos que también tuvo que hacer Jesús para poderse sentar en el trono celestial ahora junto a su Padre, que nos dice que dejemos las venganzas, que no paguemos mal por mal, que dejemos el orgullo, que dejemos la vanagloria. Mire, todo eso tuvo que hacer Jesús, lidiar con las personas, lidiar con el menosprecio de las personas, la ingratitud de la gente después de haber sanado a tantos, la crueldad de la gente, verse insultado. No es fácil. Eso quiere decir, por ejemplo, de un líder que tiene que lidiar con personas, con un pueblo, digamos, tenemos que lidiar con toda esa clase de situaciones. Hay hijos que son más rebeldes, hay hijos que les gusta vengarse, escuchamos comentarios a veces que no son del agrado, el enojo. A veces los padres tenemos que lidiar con todas esas situaciones. Jesús también tuvo que lidiar con todo el pueblo que él estaba manejando en ese momento como
por eso las sugerencias dice, dejen el enojo, bendigan a quien los persigue. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos eso, lo que es para nuestro bien. Si nosotros perdonamos, si nosotros dejamos todas las cargas a Dios, Él se encargará de todas nuestras situaciones difíciles. Por eso Jesús alcanzó ese nivel espiritual ahora de descansar, porque Él pudo lidiar con todas esas situaciones y por eso nos propone a nosotros que también nosotros, si queremos ser esos siervos útiles en las manos de Dios, tenemos que aprender también a soportar todas esas situaciones difíciles que a veces se nos presentan. Todo eso es un proceso para nosotros, el despojarnos del orgullo, el despojarnos de las venganzas, el perdonar. Dice, perdonen a los que nos odian, bendigan a los que los persiguen. A veces eso nos cuesta hacer eso, porque uno dice, pero ¿cómo voy a perdonarle si me hizo esto, hizo otro? Pero si Jesús lo pudo hacer, dice, nosotros también lo podremos hacer. Por eso, eso nos apunta un puntaje a nosotros, porque dice, pude superar eso. Pude vencer ese malos sentimientos, pude vencer esos apetitos, pude vencer esas tentaciones. Eso nos lleva a seguir ese ejemplo de Jesús, como dice Hebreos 8:1. A seguir el ejemplo de Jesús, que si queremos nosotros un día reposar en los brazos del Señor, tenemos que aprender a despojarnos de todas esas miserias. Como nos dice ahí, entonces Dios no solamente, algo que siempre hemos dicho, Dios no solo quiere que aspiremos un cielo allá en la eternidad, Dios no solamente quiere una vida eterna, sino que también vivamos aquí en la tierra una especie de cielo, que vivamos en convivencia sana. Y para eso Él nos da ese tipo de sugerencias, cómo vivir bien aquí en la tierra, para después un día también disfrutar allá en el cielo. Ahora, no quiere decir que si aquí vivimos nosotros de manera personal mal, por eso nos vamos a condenar. No, igual nos podemos salvar, pero al menos aquí también hemos aprendido a convivir, a vivir bien con nuestra familia y sobre todo de nosotros de manera personal. Eso es lo que nos enseña el primer punto. Miremos el segundo punto. Miramos que ahora es nuestra responsabilidad el dar a conocer este mensaje. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 19, perdón. Segunda de Corintios, capítulo 5. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, mire que nos encargó ¿a qué? A nosotros, dice, dar el mensaje. Miramos que en el versículo 19 hay hay un mensaje, unos subpuntos, unas sugerencias que dice que versículo 19 del segunda de Corintios 5, 19, que la ira de Dios fue aplacada, que los pecados fueron perdonados, que debemos dar a conocer el mensaje. Esa es la sugerencia que Dios nos hace a través de segunda de Corintios 5, versículo 19. Allí nos hace esas recomendaciones, que si nosotros ahora estamos aquí de pie, todavía la humanidad está todavía prevalece, es gracias a lo que Jesús hizo, ya que Él al entregar su cuerpo, ¿qué hizo? Aplacar la ira de Dios. Hizo también que nuestros pecados fueran perdonados. Eso no quiere decir que sigamos pecando y sigamos haciendo lo malo y bueno, no, sino que recordemos que hubo alguien que entregó su cuerpo, entregó su vida, desgastó todo su ser, a tal de que Dios perdonara nuestros pecados. Y para que nosotros controlemos todas esas emociones, no que porque ya Dios nos ha perdonado, entonces vamos a seguir haciendo lo que querramos, no, eso no quiere decir. Quiere decir que Jesucristo nos perdonó un pecado más grande, todavía inclusive hasta la misma destrucción, que debemos dar a conocer su mensaje. Esa es nuestra misión que Dios quiere para nosotros, que demos a conocer el mensaje, que no nos quedemos callados, que dejemos de ser esos siervos negligentes, porque muchas veces aprendemos de otras personas que sí son capaces de decirle, mire, quiere pertenecer a un grupo tal, quiere pertenecer a un grupo cual, y eso a uno lo estremece porque dice,
Ellos son capaces de decir, quiere pertenecer a este grupo, quiere venir acá a la iglesia, y nosotros muchas veces no somos capaces ni de decirle, vamos a la iglesia, mire todo lo que ha hecho Dios con nosotros. A mí me impactaba algo que decía mi hijo el domingo, como anda sin la moto, pues bajaba a pie. Se encontraba con un grupo de muchachos del pueblo que supuestamente se han levantado para incrementar la idolatría, para que no se pierdan las costumbres paganas, las fiestas navideñas o lo que se celebra arriba en el pueblo. Entonces han levantado como unos 10 muchachos que para defender eso, porque eso es un patrimonio del pueblo, no sé cómo es que ellos dicen, y me impactaba que dice, mi hijo, me abordaron en el camino, dice, y me dijeron, Alexander, de pronto tú quieres pertenecer al grupo que estamos formando para que no se pierdan las fiestas de Navidad, del Niñito Jesús, del no sé qué, de la Virgen y todo eso. Y yo le dijo, no, yo no puedo participar y yo no tengo tiempo. Eso es lo único que le digo. Imagínense, ellos son capaces de reunirse y de decirle, ¿quieres pertenecer? ¿Quieres venir a nuestro grupo? ¿Te quieres venir para donde nosotros? Y nosotros muchas veces no somos capaces, como dice, de dar a conocer el mensaje que hemos aprendido, la palabra de Dios. Porque esos grupos se reúnen solamente para cuchichar o ponerse al día del chisme del vecino, y eso no lleva a ninguna parte. Como les digo, eso tarde que temprano se tiene que acabar. Pero dése cuenta cómo ellos andan de casa en casa buscando, ¿quiere pertenecer a este grupo? ¿Quiere pertenecer a este grupo? Entonces ya andaban así. Y entonces uno se impacta, dice, Dios mío, entonces nosotros que ya somos conocedores de la palabra, dice que debemos dar a conocer el mensaje. ¿Por qué nosotros no nos atrevemos? A veces todavía nos tiembla, todavía nos cuesta. Dijo Pablo, ¿recibieron el Espíritu Santo? No, dijeron por ahí, le contestaron. Tal vez debemos de anhelar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, el respaldo de nuestro Señor Jesucristo, va a hacer que nosotros también compartamos de esa palabra. También nosotros seamos capaces de decirle al joven, al que está tal vez alcoholizado, al primo, al vecino, al sobrino, mira, deja ese vicio. Vente para donde nosotros, mira que Dios te puede restaurar. Mira, deja esos desengaños, ponte a estudiar. No somos capaces de hacer eso, porque nos da miedo de su reacción. Acá, dése cuenta, fue abordado mi hijo. ¿Qué tal si no hubiera estado bien cimentado, hecho? Bueno, me voy para allá, porque sabe que allá van muchachas jóvenes y sabemos que la reunión de la gente del mundo no lleva a ninguna parte, sino solamente por defender unas costumbres que no llevan sino al desorden y a la contaminación de la atmósfera, porque ellos se reúnen supuestamente tienen que dar plata hasta para comprar la pólvora. ¿Amén? Pastor. El mal siempre seguirá creciendo mientras los que decimos ser buenos nos quedemos callados. Y no solamente pasa en lo espiritual, sino aún en lo mismo secular. Y en la esquina hay un atracador robando a 10 personas y como 50 mirando. Pero igual nadie hace nada, nadie hacemos nada. Y por esa sencilla razón, tanto en lo espiritual como en lo secular, cada vez el mal crece porque los que decimos ser buenos y los que decimos conocer la verdad preferimos quedarnos callados. Miremos el tercer punto. Entonces, ¿cómo podemos corresponder por todos esos beneficios y oportunidades de parte de nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo? Miremos Hebreos 3. ¿Qué nos dice allí? 8:3. Hebreos 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar, Sí, todo sumo sacerdote. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrenda y sacrificio, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. En mi versión dice, todo sumo sacerdote es nombrado para presentar ofrendas y sacrificios, y por eso es necesario que Jesucristo también tenga algo que ofrecer. Miramos que Jesucristo, Él dice que entregó su cuerpo, dice, ¿no? Para el servicio de Dios. Y nosotros también ¿cómo podríamos corresponderle? Miremos lo que nos dice Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os lo ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios,
que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces miramos que ahí nos sugiere que su propuesta divina, ¿qué es que quiere? De nosotros, Dios quiere que nosotros nos ofrezcamos, dice, como ofrenda viva a nosotros también. Si Jesús dice también, me diste un cuerpo, dice, no quiere sacrificios ni ofrendas, pero me diste un cuerpo. Ahora nosotros, ¿cómo le podemos corresponder para que el Señor Jesucristo, dice, tenga algo que ofrecer? ¿Cómo tenemos que ser nosotros? Aquí estamos en esta mañana como siendo esa primicia. Hemos tenido el privilegio de estar de primeros hoy en este ayuno. ¿Para qué? Para ofrecerles nuestros cuerpos, primero a Dios, entregarle todo nuestro ser, primero a Dios. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Proponernos tener una buena conducta, también ser una ofrenda viva para el Señor, y sobre todo ser sinceros ante la presencia del Señor para que sea una ofrenda agradable, porque Él dice, si todo sumo sacerdote necesita una ofrenda, nosotros tenemos que entregarnos nuestras vidas como esa ofrenda hoy en este día, entregarle nuestras familias, entregarle todas nuestras cargas, entregarle todo al Señor, para que seamos como esa ofrenda viva de olor grato hacia Dios. Pastor. Todos en la vida secular o espiritual, para tener una vida de éxito necesitamos tener que ofrecer. El problema es que la mayoría de los seres humanos por lo general simplemente nos gusta que nos dan. Y en la sociedad hay muchas más personas pidiendo que dando. Hay muchas más personas pidiendo, mendigando, que proponiendo algo nuevo. Por lo tanto, si queremos prosperar tanto en lo espiritual como en lo secular, sería bueno que nosotros digamos qué puedo hacer, cómo puedo aportar. La mayoría hoy en día en la iglesia cristiana se compone por personas que simplemente andan tras un milagro, pero no llegan a proponer algo. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo contribuyo? ¿Qué puedo colaborar? Cuando le decimos que colabore en algo, por lo general lo que hace es quejarse de que ahí solo se pide, que ahí... ¿Por qué? Porque simplemente nosotros estamos acostumbrados a pedir, mas nunca a dar. Entonces mire que dice que seamos esa ofrenda viva, que seamos esas personas dispuestas a entregar todo nuestro ser al Señor. Lo más importante es que dispongamos todo nuestro ser para el Señor, que lo dispongamos de buena manera, no venir, porque me toca, como hoy me tocó el anillo, como hoy me tocó el ayuno, entonces ahora sí vengo. No, Dios quiere que esa conducta la dejemos atrás, sino que en verdad nos pongamos en los pies y la realidad de la vida es que nosotros pongamos nuestras vidas al Señor con una buena conducta, con un buen deseo. Porque si para el mundo nos levantamos y vamos y contentos a trabajar o lo que sea, para las cosas de Dios también, vengamos con una buena actitud, con una buena conducta, no esperando nunca de que vamos a recibir algo, sino que nosotros seamos los que le entreguemos al Señor. Sabemos que las añadiduras las da el Señor. Cuarto punto, asumir un reto ocupándonos de los asuntos de Dios. De esa manera podríamos corresponderle al Señor, como dice, para que Él tenga una ofrenda, tenga Él que ofrecer, dice, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere de nosotros Él? Que asumamos un reto ocupándonos de los asuntos de Dios. Isaías 58:10, miremos qué nos dice. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como la del mediodía. Lo que decíamos antes, ocupándonos de las personas que están perdidas, ocupándonos de los que están necesitados, visitando a los enfermos, ocupándonos de las personas que estén agobiadas, de las que están abandonadas, por lo menos siquiera poniéndolas en oración, porque de pronto no las vamos a visitar ni nada de eso, porque como le digo, a veces nos pecamos de que no, tal vez no le digo, porque cómo lo tomará, tal vez no sabemos la reacción, pero si nosotros optamos una buena actitud y por lo menos las ponemos en oración, pidiéndole a Dios que las cambie, que les provee el alimento, que no las abandone, estamos correspondiéndole al Señor
para que él tenga algo que hay en el altar, decir, ahora hay algo por qué luchar, y el Señor, eso es lo que quiere de nosotros, que nos ocupemos, que no solamente lo busquemos por intereses propios, sino que también nos ocupemos de las necesidades de la iglesia, de las necesidades de los hermanos, y de todo lo que podamos, de todo lo que se nos presente en el diario vivir, no solamente ayudar porque nos conviene a ciertas personas, sino también ocuparnos de los que están perdidos, de los que están necesitados, por lo menos con un abrazo, con un saludo. Pastor. La nación, el mundo, sería transformado a medida que hayan más personas de compromiso. Las instituciones fuertes, las instituciones prósperas, son aquellas que están compuestas por personas comprometidas, enamoradas de lo que hacen. Las personas no comprometidas, por lo general, simplemente buscan que les den. Nosotros miramos en nuestra nación gente que se queja por el gobierno, gente que se queja por el presidente, gente que se queja por lo que sucede en la nación, mas ninguno está dispuesto a decir qué hago, qué puedo contribuir para yo poder ayudar. Las iglesias poderosas son aquellas iglesias donde están conformadas por personas que sienten como propia la iglesia y están más dispuestas a dar que llegar solamente a recibir. Miremos el quinto punto. Rendir nuestras vidas al Señor para que actúe en nosotros el Espíritu Santo. Hebreos 8, versículo 11. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Entonces miramos, que dice que ninguno, ya no será necesario que unos a otros, compatriotas o parientes, tengan que instruirse. Sabemos que el Espíritu Santo ha sido derramado sobre toda carne, porque esa fue la promesa del Padre y la promesa de Jesús, que Él derramaría de su Santo Espíritu. Así que todos tenemos la capacidad de razonar, tenemos la capacidad de mirar qué nos conviene y qué no nos conviene. Pero para que nosotros como creyentes ya dejemos que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas, que tenemos que hacerlo es anhelarlo, anhelar que el Espíritu Santo nos tome para poder ser esas personas que marquen diferencia. Sabemos que sin el Espíritu Santo somos indiferentes, somos crueles, pero si anhelamos la presencia del Espíritu Santo, Él nos va a convencer de pecado y de juicio. Él, si vamos por el camino del mal, Él nos va a enseñar, Él nos va a examinar, como dice el Salmo 139, dice, examíname. Si dejamos que el Espíritu Santo venga y nos tome, Él nos va a mirar, nos va a redarguir lo que estamos viendo, lo que está mal. Miremos, por eso si nosotros confiamos en la palabra de Dios que nos dice en Ezequiel 36, 27 al 31, Él actuará en nuestras vidas. Ezequiel 36, 27 al 31. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vuestros mismos por vuestras iniquidades y vuestras abominaciones. Entonces miramos, si dejamos que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas, las personas van a reaccionar. Si nosotros ponemos a las personas en oración, pidiéndole al Espíritu Santo que toque esa persona y que le haga aborrecer ese vicio, que le haga aborrecer todo aquello que no es de acorde a la voluntad divina. Por eso muchas veces dice, tal vez esa persona alcohólica no tiene el Espíritu Santo. Sí tiene el Espíritu Santo, solamente que está invadido por los vicios, está invadido por culturas paganas. Pero si nosotros le pedimos al Espíritu Santo que descienda, porque el Espíritu Santo dice, pondré en ustedes el Espíritu Santo para que los convenza de pecado y de juicio. Sabemos que el Espíritu Santo fue derramado sobre toda carne, hombre y mujeres, todos tenemos el Espíritu Santo. Por eso hay personas que a veces, una vez me daba la oportunidad de conversar, estaba yo haciendo una fila para sacar una cita, y cuando un señor él se acercaba a mí a compartirme de la palabra,
Le dije que yo ya conocía de la palabra, pero yo le preguntaba a usted cómo conoció de la palabra. Dijo, mire, aquí donde me ve, yo era un desechable. Yo dormía en las calles, yo dormía en los basureros donde me agarraba la noche. Pero, ¿y cómo conoció del Señor? A través de unos tratados que los testigos de Jehová siempre me iban a dejar. Siempre yo era acumula y acumula, hasta que un día decidí leer tan solo uno. De los tantos que tenía los leí, y con eso bastó de que yo reaccionara. ¿Qué estoy haciendo aquí? Decía este señor. ¿Yo qué estoy haciendo aquí? Y él mismo dice que se miraba todo sucio, maloliente. Es que dijo, yo teniendo mi casa, mi hogar, mis hijos. Entonces, ¿qué hace? Es el Espíritu Santo quien nos convence de pecado. Por eso nosotros, nuestro deber es ¿qué? Seguir el ejemplo de Cristo. Nuestro cuerpo ya Dios lo ha tomado para que seamos esos portadores de su presencia. Nos ha tomado nuestra boca para que hablemos, prediquemos, convenzamos a los que están perdidos, entreguemos tratados, entreguemos una buena mirada, una sonrisa, que mostremos ese cambio que realmente Jesús ya nos ha tomado. Pastor. Entonces, la obra la hace el Espíritu Santo. Nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. Solamente nos disponemos y Dios es el que obra. El problema es que muchos de nosotros no queremos hacerlo, nos oponemos a que Dios actúe en nuestra vida. Mira, conclusión. Debemos buscar anhelosamente el seguir el ejemplo de Cristo, trabajando en su obra y siendo moldeados y sencillos. ¿Y cómo podemos hacer? ¿Cómo debemos trabajar en su obra? Dejando el orgullo, dejando los prejuicios, trabajando en su obra con entusiasmo. Miremos lo que nos dice 1 Corintios 14:26. 1 Corintios 14. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunéis, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Entonces, ¿qué nos enseña aquí el Señor? Que si le vamos a servir, lo hagamos con alegría, que le cantemos, que estudiemos su palabra, que estudiemos todo lo que el Señor nos quiera enseñar, para de esa manera poder servir al Señor con alegría, con entusiasmo, y así, esas son las sugerencias que Dios nos ha dado. Por último, como dice, en resumen, hermanos, cuando ustedes se reúnan, unos pueden cantar salmos, otros pueden enseñar, dice, y otros pueden comunicar mensaje. Entonces, ¿qué es lo que va a llenarse este día? ¿De qué vamos a hacer? Vamos a estudiar la palabra en este ayuno, vamos a meditar su palabra, vamos a cantarle, debemos de hacerlo con todo el entusiasmo y con todo el amor, porque Él nos ha escogido. Este cuerpo ya no nos pertenece a nosotros, es del Señor, para que seamos un instrumento en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios quiere que tengamos una vida perfecta, y para Dios ser perfecto es cada día luchar por ser mejor. Siempre hemos dicho algo: Dios no solamente quiere que nosotros un día vivamos allá en el cielo, sino que aquí en la tierra aprendamos a vivir también en un cielo, en un paraíso. Muchos dirán, pero es imposible que en la tierra se viva en un paraíso con tanta maldad, con tanta violencia. El paraíso no comienza en el mundo, el paraíso comienza en tu corazón, en mi corazón. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, Él empieza a nosotros a darnos paz en nosotros. Si tú vives en paz, si tú tienes un paraíso en tu corazón, harás que ese paraíso sea trasladado a tu hogar, a tu familia. Y si en tu familia se vive un paraíso, entonces en ese hogar, en ese barrio, en esa cuadra también se vivirá en un paraíso. Dios quiere transformar nuestra vida. Dios quiere que nosotros seamos personas que cada día vayamos de lo bueno a lo mejor, de lo mejor a lo excelente. Ese es el mensaje de esta mañana. Entonces, a través de la palabra, Dios quiere que cada vez nosotros seamos mejores. Así que los esperamos el día de mañana en nuestra próxima emisión con otro tema interesante que hará que cada día nosotros vivamos mejor. Dios los bendiga. Hasta nuestra próxima emisión. Y a todos los que nos están mirando a través de este medio de comunicación, reciban la bienvenida y démosle gracias a Dios por el privilegio que nos permite
enseñar esta palabra a través de su Santo Espíritu, porque Él es el que nos va a enseñar lo que tenemos que decir, lo que debemos de analizar. El tema que corresponde para este día es Hebreos 8. El tema a tratar, he puesto el título que dice sugerencias divinas o propuestas divinas, que viene siendo lo mismo, ¿no? Miramos por qué sugerencias divinas. Porque miramos que las sugerencias divinas, partícipes de esa ofrenda, que trabajemos en su obra, si algún día queremos alcanzar ese descanso, queremos reposar en los brazos del Señor, porque si nosotros le trabajamos al Señor, también nosotros tendremos ese descanso de la que nos habla Jesús, dice que Él ahora está sentado en el cielo. ¿Cuántos de nosotros, después de haber hecho un trabajo, tenemos un descanso y tenemos como que de algo nos liberamos? Porque si de pronto tenemos, digamos en lo físico, tenemos ropa que jabonar y la logramos terminar, después de que la lava y mira que está toda ya lavadita, uno mira y dice, por fin la lavé, y uno se siente como descansado, como que nos enseñan a cada día a dar lo mejor de nosotros, a que si nosotros hacemos propuestas de acorde a la voluntad de Dios, Dios va a hacer muchas cosas en nuestras vidas, nos va a llevar a un crecimiento espiritual, pero para nosotros adquirir ser esas personas que proponemos cosas buenas a las personas, tenemos que también seguir el ejemplo de Cristo. Mirando lo que pasó ¿por qué decimos que el ejemplo de Cristo? Miremos en Hebreos 8:1 que adquirió Jesús después de que Él que levantó el Señor y no el hombre. Entonces miramos allí que Jesús, para ahora estar sentado a la diestra de Dios Padre, sabemos que nadie se va a sentar en un trono sin haber hecho un trabajo. Todas las personas que si queremos alcanzar un descanso, sea en lo físico o en lo espiritual, tenemos que haber trabajado, tenemos que haber, digamos, hoy nos proponemos hacer un trabajo, sea en lo físico o sea en lo espiritual, nosotros hacer esa ofrenda, entregar nuestras vidas, esa disposición, eso es lo que nos propone Dios, de que nosotros también seamos esos que tuvo ese nivel espiritual. Capítulo 8 de Hebreos, versículo 1 y 2. ¿Cuál? Versículo 8, capítulo 1, versículo 1 y 2. ¿Cuál? Hebreos 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo